variables de adaptación son múltiples. Depende de a qué es uno más vulnerable y qué es lo que debe hacer para. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el cambio climático? Bueno, el cambio climático tiene un elemento central y es la influencia humana. Ya está científicamente comprobado que es el factor humano o la interferencia antropógena la que genera un incremento en la temperatura, fundamentalmente por la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y es importante siempre distinguir del nombre cambio climático lo que se llama variabilidad climática. La variabilidad climática existió siempre, es el cambio natural, es lo que se ha producido a lo largo de la historia del planeta. Pero lo que sí debe ser claro es que el cambio climático es factor humano, es el hombre que con su actividad básicamente económica está generando presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera de tal forma o a tal volumen que el planeta perdió la capacidad de adaptarse y nos responde con eventos extremos. ¿Qué prácticas mencionas, por ejemplo, de adaptación deberíamos adoptar nosotros como población para afrontar estos cambios que se están dando en el clima y evitar que más población se vea perjudicada? Las prácticas de adaptación son cientos. En realidad depende de qué eres vulnerable y cómo te tienes que preparar. Ejemplo, si el problema es escasez de agua para actividades agrícolas, entonces sistemas de uso eficiente de agua. Y estos pueden ser almacenaje, infiltración u obras de infraestructura hidráulica, para decir los más claros, ¿no? Pero si tu problema es un problema urbano, que significa mayor presencia de lluvias, recordemos lo que ha pasado en Lima a inicios de este año, entonces son mejores sistemas de alcantarillado o cambios en las formas urbanísticas, techos a dos aguas, para evitar inundaciones, ¿no? Y limitaciones de políticas de construcción, que en realidad están en la ley y nadie las cumple, en quebradas, ¿no? Porque lo que va a ocurrir es que cada vez van a haber más deslizamientos. Si el problema es además de deslizamientos, prácticas de forestación, que implican poner bosque como medida de contención a los deslizamientos y porque el bosque suele fijar la tierra, o sea, la vegetación fija la tierra y cuando son árboles aún mayor. Entonces necesitamos desarrollar este tipo de políticas. Porque además lo que podemos generar con eso es lo que se llama cultivo de agua. Los bosques tienen una función de generar un ciclo de agua, entonces políticas de forestación adecuadas pueden mejorar el ciclo hídrico. Tenemos que mejorar también nuestras prácticas incluso de disposición de residuos, porque ustedes saben que los residuos también son generadores de gases de efecto invernadero. Los residuos orgánicos producen metano. Si lo que vamos a tener son heladas en Puno, entonces lo que era una ganadería extensiva hay que convertirla en una ganadería semiestabulada o estabulada, es decir, hay que llevar a los animales a establo. Y eventualmente llega algunos casos, incluso en el Perú, en el altiplano peruano, tengan que producirse políticas de relocalización de poblaciones que no van a poder soportar las condiciones climáticas de determinados puntos del país. Entonces, las variables de adaptación son múltiples, depende de a qué es uno más vulnerable y qué es lo que debe hacer para. ¿Y cuáles son las medidas que deben tomar las autoridades, ya sea a nivel de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, para apoyar a la población ante este cambio climático? Bueno, son varias. Bueno, lo primero es que hay que estar preparados. O sea, autoridad que no reconozca el problema es autoridad que no va a tener la más mínima capacidad de generar un cambio. Y estar preparado significa, uno, organizar los presupuestos públicos para ello. Un reciente informe que creo que fue de Propuesta Ciudadana y Oxfam demostró que el presupuesto público peruano no tiene la más mínima capacidad de organizarse para responder a políticas de adaptación o políticas vinculadas al tema cambio climático. Entonces hay que modificar esto. Segundo, hay que tener capacidad de respuesta. Nuestro sistema de defensa civil parece ser bastante lento para responder a situaciones de desastre. Tercero, hay que tener políticas de adaptación urbanas y rurales. Cuarto, hay que tener políticas de información. Entonces, si desde el Estado no somos capaces de organizarnos, este tema de Cusco, ¿acaso no sabíamos que se venía algo? ¿Acaso no sabíamos que estábamos sufriendo un niño
aunque sea débil y que eso tiene consecuencias en lluvia fundamentalmente en la zona andina, lo sabíamos y lo sabíamos anticipadamente. ¿Qué se hizo ex ante? Nada. En consecuencia, luego estamos mirando cómo salvar a los turistas. Por una cuestión de imagen, no importa mucho la población de la localidad. Ahora tenemos que la zona más turística del país tiene 2 meses de para. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de anticipar las consecuencias de lo que se venía, aunque sabíamos que se venía.